Todos los asistentes, muy buenas noches. Espero que con esta sesión podamos complementar un poco y parte de las dudas que de alguna manera tratamos de abordar en la última clase. Eh, Demos inicio entonces aclarando que básicamente en la sesión de hoy, todos, Viviana, tú puedes ver, me haces señales, tú puedes ver mi pantalla sin problema. Sí, señor, estamos viendo la segunda diapositiva, geotecnología. Perfecto. Entonces, digamos que cuando hablamos básicamente de geotecnologías, estamos hablando de la tecnología en función o con el propósito básicamente de un uso con condiciones y características geográficas, es decir, asociado al conocimiento de la geo, de la tierra. En esta sesión, básicamente abordaremos dos temas gruesos que están relacionados directamente con los métodos de levantamiento directo e indirecto y los estándares de manera general de calidad y, digamos, las referencias o especificaciones técnicas que hoy abordamos en Colombia, tanto para la producción cartográfica como para el barrido predial masivo. Y como les prometí, también haremos una pequeña introducción a algunas reglamentaciones sobre la utilización de drones en Colombia. Bueno, esta gráfica que ustedes ven acá, espero que la puedan ver con detalle. Esta gráfica que ustedes ven acá es una representación muy sucinta, digamos, algo abstracta, de lo que podemos nosotros interpretar como métodos directos e indirectos. Cuando nosotros hablemos de métodos directos, básicamente estamos orientados a hacer mediciones directamente o sobre el dato o teniendo contacto con el dato. Estos dos ejercicios pueden estar orientados en dos momentos o en dos técnicas muy parecidas, digamos, en fundamentos conceptuales, pero con instrumentos distintos o con el uso y con la utilización de instrumentos distintos. El primero, pues, es la topografía básica. Aquí tenemos un operador con un teodolito o un distanciómetro. Haciendo uso de él, ya les voy a explicar más o menos en qué consiste esta técnica. Y otro, utilizando también señales de satélite con métodos diferenciales o métodos, digamos, de posicionamiento en la Tierra, que también tiene una lógica similar, pero se las explicaré con detalle. Y todo esto al final representado como ustedes pueden ver en la parte inferior, representado en un croquis o en un mapa catastral, que es simplemente una representación de las mediciones que nosotros estamos haciendo en el territorio. Ahora, también tenemos unos métodos indirectos que, digamos, aunque la funcionalidad es la misma, es decir, conocer y caracterizar el territorio, pues utilizamos una fuente distinta para acceder y tener, digamos, una caracterización del dato o de la superficie que nosotros queremos mapear. Generalmente, estos métodos indirectos están asociados a la representación de superficies con digamos, unos elementos cartográficos distintos a los vectoriales que están asociados a productos de imágenes o raster y modelos de superficie. Digamos que esos modelos de superficie, bueno, se los explicaré más adelante también, responden a unas características y condiciones y unas resoluciones especiales y particulares que de alguna manera tratan de describir lo que nosotros en la sesión anterior hablábamos acerca de la precisión y la exactitud. Si bien es cierto, estos métodos, los tres que ustedes ven allí, tanto el aerotransportado, digamos, en avión, o el dron o el satélite, digamos que en en principio mantienen el mismo concepto de tener en sus equipos o en sus dispositivos aéreos o en los equipos que están sobrevolando el territorio, un sensor con algunas especificaciones técnicas que darán cuenta de las condiciones y características del dato que levantemos. Generalmente este tipo de métodos indirectos son utilizados en algunas zonas donde tendríamos algunas restricciones, bien sea de tipo logístico o algunas restricciones, digamos, por distancias o condiciones que no nos permitirían hacer esas mediciones indirectas. Siempre que a uno le pregunten cuál de los dos métodos es el mejor, realmente cuando uno se aproxima a las personas o
a las personas o incluso a la bibliografía que uno encuentra digamos, sobre estos estudios, casi siempre todos estos ejercicios son complementarios. Si bien es cierto que hay un ejercicio de contacto directo en el caso de la topografía, muchas veces incluso la planeación misma del desplazamiento logístico lleva consigo una imagen de satélite o incluso ustedes han visto una referencia espacial eh, muy general quizás en los dispositivos móviles, en los celulares. Y como lo estábamos viendo también en la sesión pasada, en el caso de los métodos indirectos, ellos por sí mismos no te producen un producto o no te generan un producto que tenga las especificaciones mínimas para que puedas hacer una interpretación que se acerque a las condiciones de exactitud posicional que requieres. Entonces, digamos que al final estos métodos son complementarios y siempre, y casi yo diría que en un 90-95% de los casos, estos métodos son utilizados, digamos, de manera sinérgica. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de topografía clásica, pues como ustedes están viendo allí, nosotros utilizamos, o en la topografía clásica, básicamente utiliza dos tipos de instrumentos generalmente. Estos dos tipos son, pues, estaciones totales, que digamos son instrumentos un poco eh, más recientes, que utilizan algunas condiciones y características electrónicas, digamos, asociadas a la captura de señales de un prisma, bueno, que irradian de un prisma o unos elementos adicionales y un teodolito. En ambos casos, digamos que el modelo conceptual está basado sobre el desarrollo de fórmulas trigonométricas que nos permitan conocer tanto las posiciones, digamos, en la superficie XY, como posiciones en altura a partir de la medición de ángulos. Básicamente eso es lo que nosotros encontramos en este tipo de técnica. Cuando nosotros hablamos de topografía clásica, necesariamente estaríamos hablando que estamos capturando una distancia inclinada, un ángulo horizontal y un ángulo vertical. Y a partir de esas tres mediciones hacemos la deducción de las otras tres variables que les comentaba. Ahora, no muy alejado de esa misma lógica, tenemos una segunda técnica como método directo, que es el posicionamiento satelital. Cuando nosotros hablamos de posicionamiento satelital, digamos que en este caso particular estaríamos apoyándonos o estaríamos apoyando los ejercicios de medición en terreno con constelaciones, constelaciones de satélite que están por fuera de la superficie terrestre. Esas constelaciones de satélite realmente hoy podemos identificar cuatro, digamos, una que es una constelación GPS, que es una constelación de satélites que es desarrollada por la industria estadounidense. GLONASS, que fue una iniciativa de la Unión Soviética y hoy la ha retomado la Federación, o digamos Rusia. Galileo, que fue una iniciativa de un programa europeo, y Beidou, que es una iniciativa del gobierno chino. Cuando nosotros hablamos de constelaciones, básicamente estamos hablando que hay un número finito, por decirlo de alguna forma, de satélites que están por fuera de la superficie terrestre que emanan señales a un receptor. En este caso puede ser una estación, una base con coordenadas conocidas o una estación móvil. Ahora, si ustedes ven aquí en este gráfico, nosotros hablamos básicamente de dos elementos, de dos tipos o dos técnicas distintas para hacer estas mediciones, y son, digamos, el posicionamiento absoluto y el posicionamiento diferencial. Cuando nosotros hablamos de posicionamiento absoluto, estamos hablando que un equipo, bien sea un receptor como el que ustedes tienen en su celular, captura directamente señales que provienen de dos o más satélites, tres o los que sean, y tratan de dar una aproximación en posición del lugar donde está ubicado el receptor. El problema con este con esta técnica básicamente es que no puedes adelantar los ejercicios de corrección necesarias para hacer una aproximación exacta y precisa de tu ubicación, sino tendrías una aproximación relativa al punto real. Cuando hablamos de un posicionamiento diferencial, tendremos que entrar también a hablar de algunos errores que ocurren
cuando tú haces un ejercicio de captura. Básicamente, nosotros podríamos identificar, bueno, hay algunos más, pero nosotros podemos hablar de errores sistemáticos asociados, digamos, a aquellos errores gruesos que ocurren quizás por un equipo mal calibrado, pero que de alguna manera por modelos matemáticos puedes identificar y corregir. Otros errores aleatorios que están asociados, digamos, a las distorsiones que quizás pueden ocurrir por una mala ubicación del equipo y digamos que pueden distorsionar la señal que tú estás recibiendo. Y hay otros tantos por posición que están asociados quizás, bueno, se ha dicho de paso también, cuando hay algunas condiciones y características mínimas para que los datos que tú estás recibiendo en un receptor cumplan con las, digamos, con las características para que tu posicionamiento y tu ejercicio, bien sea de posicionamiento absoluto diferencial, digamos, dentro del el componente matemático que al final describiría tu posición, pueda operar y generar las operaciones necesarias para obtener la descripción de tu posición sin ninguna afectación. Digamos que lo que tratamos de hacer básicamente es establecer, como ustedes ven en la gráfica, unas coordenadas conocidas de una estación base, que en este caso puede ser, como veíamos en la clase pasada, una estación de la red geodésica nacional, bien sea de primero o segundo orden, más una estación móvil que en muchos casos, de hecho en el último ejercicio de piloto de catastro multipropósito, se utilizaban, digamos, una antena adicional para ir ubicando los vértices de una construcción. Entonces, cuando tenemos los dos ejercicios, sabemos y tenemos entendido que hay un tipo de errores, el hecho de que tengamos dos coordenadas, dos puntos conocidos, nos permite establecer con mayor criterio, con mayor certidumbre, qué errores de aquellos que les acabo de mencionar podemos identificar para ajustar la posición de tu receptor. Obviamente este ejercicio, digamos que lleva por debajo también unos ejercicios bueno, de analítica, si se quisiera decir así, y unos ejercicios de postproceso que de alguna medida están soportados con el uso de unos software especializados y unas técnicas particulares de corrección, pero en términos generales, eh, lo, que, lo que vos vas a encontrar son distancias simultáneas entre satélites más, digamos, ajustadas o medidas en relación con el punto conocido y tu ubicación para establecer también por trigonometría con un mayor nivel de certeza cuál es tu ubicación. Y digamos que hasta aquí podríamos establecer cuáles son las condiciones o cuáles son las características muy, muy generales de los métodos directos. Sin embargo, también como veíamos en el primer slide, pues hay unas condiciones que nos permiten conocer con cierto grado de precisión las características de la topografía que queremos evaluar. Ahora, en principio nosotros hablaríamos de fotogrametría como esa técnica que nos permite, por medio de, como ustedes ven en el costado izquierdo del slide, por medio de uso de imágenes o fotografías aéreas o fotografías de dron, establecer una imagen que de alguna manera se relaciona directamente con una visión estereoscópica, es decir, con una vista en tercera dimensión sobre la superficie terrestre, o bueno, que representaría una vista en tercera dimensión de la superficie terrestre. Cuando nosotros hablamos de fotogrametría, sin duda alguna tendremos que hacer precisión también sobre el tipo de proyección que estamos haciendo referencia. Cuando nosotros establecemos un plano o un mapa, nosotros estamos haciendo una proyección plana, digamos, uniforme en todo el espacio que estamos representando. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estamos midiendo sobre una superficie plana, estamos tratando de representar sobre una superficie plana con rigurosidad tanto las magnitudes de ángulos y distancias que la realidad representa. Cuando nosotros tenemos una proyección central, que es un ejercicio que pueden hacer, que pueden haber hecho muchos de ustedes cuando van en un avión, cuando han ido en un avión, en un parapente y demás, ustedes realmente el único punto que no tiene deformaciones en ángulos y distancias es el punto que está más próximo a su centro, por decirlo así. Si ustedes ven acá en el costado izquierdo de la imagen, ustedes están viendo que existe un avión que de alguna manera
emana una señal desde su sensor, ese sensor básicamente es una cámara fotogramétrica, y trata de capturar una representación de la superficie terrestre. Esta señal, digamos que por las condiciones electromagnéticas, de alguna manera tratan de representar tal cual como ocurre con con el ejercicio, con la mecánica de nuestro ángulo ocular, la representación y la abstracción de ese modelo. Sin embargo, todas aquellas magnitudes que estén por fuera del centro, digamos, del eje Z en este caso, pues tendrían algún tipo de distorsión. Aunado a eso, también hay un comportamiento, digamos, el avión tiene un comportamiento, al igual que el dron, un comportamiento de bamboleo, por decirlo de alguna forma, que distorsiona aún mucho más ese ejercicio. Es decir, que tú puedes tener un ejercicio, un movimiento en el eje Y, como ustedes pueden ver acá, es decir, que el avión de alguna manera incline la trompa o suba la cola, un movimiento también sobre el eje X, es decir, que las alas de alguna forma no puedan mantener una posición estática y obviamente, digamos, una rotación sobre el eje Z. Al final, digamos, si nosotros quisiéramos llegar a una visión estereoscópica, tendríamos que hacer varios procesos de rectificación, rectificación o, digamos, identificación de puntos con coordenadas conocidas sobre esas imágenes que nos permitan, eh, digamos, ajustar esas desviaciones o esas distorsiones o esas deformaciones para generar dos imágenes que tengan un cierto tipo de traslape y que no tengan esas distorsiones para que en conjunto podamos tener una imagen en tercera dimensión. Eso es, digamos, en términos generales. Trataré de mostrarles cuando nos veamos en el ejercicio presencial un ejemplo de a qué nos referimos nosotros básicamente con este ejercicio de visión estereoscópica. Pero en resumidas cuentas es eso, es tener presente que las imágenes que nosotros tomamos tanto en dron como en avión, y bueno, y obviamente en satélite, tienen unas distorsiones por múltiples factores, digamos por la condición misma de toma de la foto, que de alguna manera con los procesos de control que les expliqué en la reunión anterior, tratamos de ajustar y, digamos, ajustar esa deformación o distorsión para tener una proyección que no sea central, sino una proyección uniforme que nos permita tener una visión estereoscópica. Ahora, ¿esto qué implica? Digamos que aquí tenemos el eje, de alguna forma representado cuál es el proceso fotogramétrico de manera general. Si ustedes recuerdan, en la reunión pasada nosotros hablábamos de un proceso de generación de cartografía y sin duda implícita allí está la generación, o bueno, hay un proceso fotogramétrico directamente relacionado. ¿Por qué? Porque al final cuando nosotros hacemos el ejercicio último de restitución o vectorización, sin duda alguna siempre lo estamos haciendo sobre una superficie, digamos sobre la representación de una superficie que nos puede dar una imagen de satélite, de avión o de dron. Pero bueno, si quisiéramos entender cómo inicia este proceso fotogramétrico, bien sea avión o dron, nosotros partimos de un ejercicio de plan de vuelo donde podamos identificar y garantizar de alguna forma tanto el cubrimiento de la zona y el área de estudio como el traslape de las tomas que vamos a realizar para que podamos en un ejercicio posterior garantizar esa visión estereoscópica que nos permite hacer mediciones en las tres dimensiones que acabamos de ver. Luego de este, bueno, obviamente hay algunas especificaciones técnicas dentro de la norma colombiana que nos dan cuenta de cuál es ese cubrimiento dependiendo de las zonas y la topografía, pero podríamos estar hablando que el traslape de estas imágenes está en el orden de un 30 hasta un 70% en zonas de altísima pendiente, pero digamos, en términos generales, casi siempre se establece por norma que ese traslape o esa cobertura entre cada foto debe estar aproximadamente sobre el 30%. Obviamente, después de este plan de vuelo y después de establecer los múltiples permisos que debemos establecer, porque si bien es cierto, independientemente del método de captura que utilicemos, pues todos requieren unos permisos particulares. En el caso del satélite, aunque nosotros no establecemos ese permiso, nosotros sí, de alguna manera, cuando hacemos la adquisición de una imagen, compramos una licencia.
Y esa licencia básicamente lleva implícito el proceso por el cual el satélite pudo realizar la toma, la autorización previa. Después vienen los procesos de control terrestre, que son básicamente, como les comentaba también, ustedes pueden verlo allí en el círculo intermedio, los procesos de medición directa sobre puntos conocidos en esas fotografías que nos permitan posteriormente, en un proceso de aerotriangulación, irradiar esos, o interpretar o extrapolar esas coordenadas o esas condiciones conocidas en los puntos de medición directa al resto de la fotografía, para luego sí obtener lo que nosotros conocemos como una ortofoto. ¿Y qué es una ortofoto? Pues de acuerdo a lo que estamos viendo, es una fotografía, bien sea de dron o satélite, que bajo procesos de rectificación por mediciones directas, sí representa la superficie terrestre sin distorsiones en ángulos y distancias. Obviamente teniendo presente aquí de manera implícita o más bien de manera directa, pues que tendríamos un orden de magnitud o una escala. Y luego sí, por procesos hoy en día técnicos o tecnológicos, ejercicios de vectorización, que son simplemente la representación en puntos, polígonos y líneas de esa superficie que nos presenta la ortofoto. Bueno, esto en términos generales. Ahora, durante ese proceso, digamos, hay otras técnicas que nos permiten también conocer con cierto grado de precisión la representación de la superficie terrestre. Uno de ellos, pues, es el lidar aerotransportado. El lidar aerotransportado es un ejercicio similar, digamos, en técnica no sé, en técnica de captura de imágenes con medios aerotransportados, donde hay un sensor digamos, a diferencia de los métodos que estábamos viendo ahorita, no están capturando imágenes sobre la superficie terrestre, sino están capturando una nube de puntos que tienen coordenadas X, Y, Z. Ahora, esa nube de puntos, dependiendo de las especificaciones técnicas, nos permitirán, obviamente, generar cartografías o representaciones semidetalladas de la superficie, pero adicionalmente implican unos procedimientos y unos procesos de análisis un poco más rigurosos y dispendiosos con, digamos, con unas herramientas distintas a las que habíamos mencionado anteriormente, pero digamos que de alguna forma pueden encarecer el producto, es decir, estos procesos son de alguna forma un poco más costosos que los otros métodos que habíamos visto, pero dependiendo el objetivo del levantamiento, pues pueden darnos una muy buena representación, bien sea de la superficie o del terreno. Y dicho sea eso de paso, allí también hay implícito, digamos, un concepto en el cual también se soporta el ejercicio de ortorrectificación. Ahora, cuando nosotros hablamos de modelos digitales de terreno y modelos digitales de superficie, básicamente estamos estableciendo qué estamos midiendo sobre la superficie. Si bien el terreno es simplemente la representación de esa capa, de esa última o esa capa superficial de la Tierra, cuando hablamos de superficie, realmente estamos hablando de los elementos, estamos incluso incorporando en las mediciones de altura las alturas adicionales que tienen los elementos que están sobre la superficie terrestre. Ustedes ven acá en la imagen del costado derecho, las mediciones o los modelos digitales de superficie plantean y de alguna manera también incorporan las mediciones que tengan altura tanto en edificios, árboles, infraestructura, etc. Ahora, cuando en los modelos fotogramétricos, cuando se hacen ejercicios de ortorrectificación de manera sinérgica también, implica que nosotros adquiramos, o de alguna forma, implica también que tengamos presente que esos ejercicios se realizan con el soporte, la ayuda digamos, el soporte técnico y apoyo técnico del uso de modelos digitales de terreno. Esos modelos digitales de terreno, en muchos casos, o la mayoría de entidades que los proveen, pues, digamos, lo generan por métodos de medición directa o
sí, métodos de medición directa o incluso en algunos casos métodos de radar que tratan de establecer con cierto grado de certeza cuáles son las alturas y cuál es la ubicación precisa del terreno de la zona de estudio que estemos analizando. Ahora, cuando nosotros, digamos, tenemos claro que hay un proceso fotogramétrico como método indirecto que nos permite tener imágenes ortorrectificadas para realizar mediciones sobre la superficie, tenemos implícito allí, digamos, 5 tipos de resolución que nos aproximan a qué tan preciso puede llegar a ser este producto. Comparándolo con el método anterior, cuando nosotros hablábamos de la precisión y exactitud de los métodos directos, nosotros hablábamos básicamente de qué tan preciso o qué tan certero puede ser la medición que yo realizo de un punto objeto de estudio, de un punto, de un vértice, digamos, en este caso podría ser un vértice de un predio. Cuando nosotros pretendemos hacer este mismo tipo de análisis con una imagen de satélite, nosotros tenemos implícita digamos, además del componente espacial que está asociado al GSE o al tamaño del píxel, porque digamos aquí no tendremos, de hecho les quería presentar, me cuentan si lo pueden ver, una imagen, bueno, ahorita se los presento al final, una imagen que representa cuál es la diferencia entre la captura de una imagen, es decir, la imagen básicamente está compuesta por una grilla de elementos, digamos, una grilla digital que contiene características y condiciones de ese elemento, de ese proceso de, ese proceso de captura que hemos establecido con un sensor. Entonces, cuando hablamos de resoluciones, en el caso de las fotografías aéreas o las imágenes de satélite, nosotros podemos decir que en posición podría aproximarse a la capacidad que tiene ese producto de representar en un píxel el tamaño de la superficie. Por ejemplo, allí tenemos un ejemplo. En la primera imagen ustedes pueden ver que aunque la imagen no es muy clara, nosotros estamos estableciendo que cada píxel, es decir, cada puntico, cada elemento de la grilla, cada celda de la grilla que conforma esa imagen, representa 0.8 metros. En el costado siguiente, ya la imagen se empieza a aclarar un poco más, digamos, visto esto en ejemplo, digamos, en perspectiva desde desde el mismo punto de toma. Tenemos también una imagen que representa podemos decir 40 centímetros de la superficie y, digamos, de alguna forma trata de representar con una mayor claridad lo que podríamos nosotros observar sobre la superficie. Y así, incluso, hoy tenemos imágenes, es más, provistas por drones donde podemos alcanzar 10 centímetros de resolución espacial, digamos, en un píxel. Si ustedes se imaginan, ustedes pueden hacer el ejercicio 10 centímetros realmente es bastante detallado cuando nosotros hacemos un análisis urbano, digamos. Cuando tú conformas 3 píxeles, es decir, en aproximadamente 30 centímetros, tú puedes incluso describir con cierto grado de certeza. Y ahorita nos aproximamos un poco al análisis de precisión de acuerdo a los estándares de calidad establecidos para Colombia, pero digamos, con una altísima probabilidad de uso, los productos o las imágenes que se producen a partir de un dron con ciertas especificaciones técnicas, digamos, los drones que tú encuentras comercialmente en Falabella, Jumbo, quizás en cuanto a resolución espacial no van a tener las condiciones de las que estamos hablando acá. Aquí estamos hablando de resoluciones de sensores bastante desarrollados que pueden garantizarte estos tamaños. Y digamos, a medida que tú te empiezas a aproximar a una GSD o a un tamaño de píxel cada vez más detallado, pues obviamente el sensor y el producto tendrá un costo adicional o un costo más elevado. Ahora, no solamente nosotros capturamos imágenes que representan fielmente los colores con los que vos puedes percibir la superficie terrestre. También hay otras, digamos, dentro del espectro electromagnético que básicamente sobre lo que se fundamenta o es, digamos,
podemos decir, el concepto básico sobre el que se fundamenta estos métodos de captura. Tú no solamente puedes percibir en ese espectro los colores básicos como el azul, el verde y el rojo, sino adicionalmente puedes percibir con otras, digamos, longitudes de onda, características que tu ojo básicamente no puede percibir. Estamos hablando básicamente de los infrarrojos que perciben, digamos, otros elementos y describen otras condiciones de la superficie que quizás para ejercicios temáticos y ambientales son bastante útiles, o para ejercicios especializados. Pero digamos, para el ejercicio mismo de catastro, generalmente se utilizan imágenes de color verdadero, digamos, que están asociadas a estos rangos dentro del espectro electromagnético, pero en algunos casos, por ejemplo, háblese o entiéndase el Chocó o algunas zonas donde no podemos hacer métodos no podemos establecer o implementar métodos directos para describir la superficie. Hay otras alternativas con un espectro, digamos, ampliando un poco este espectro, que nos permitirían también conocer qué se encuentra debajo de esa gran mancha boscosa, por decirlo así, de territorios donde, digamos, la imagen digamos, estos rangos de onda nos permiten contemplar o ver lo que, digamos, solamente lo que el ojo humano nos permite observar. Ahora, también tenemos dentro de estas descripciones unas resoluciones radiométricas que están asociadas básicamente al nivel digital eh, que contiene dicho píxel. Es decir, nosotros en la primera resolución estamos hablando de el tamaño del píxel, qué área del territorio de alguna manera está representando. El segundo está hablando básicamente de cuál es ese espectro en ese espectro y en esa gama de posibilidades que podemos capturar. Y en el tercero, básicamente, en esos grandes rasgos, cuál es el nivel, digamos, podríamos decirlo incluso, capacidad de refracción que tiene la señal o que tiene la superficie que está recibiendo la onda, para que me entiendan un poco más. Cuando tú tratas de establecer cuál es el nivel digital que puede irradiar quizás, no sé, el asfalto, por ejemplo, ese nivel se va a aproximar muy seguramente a los colores oscuros, porque esa superficie particularmente no irradia con igual intensidad una superficie como, por ejemplo, el agua. Es decir, los tonos oscuros en estos casos van a ser aquellos elementos que capturan con mayor intensidad esas ondas electromagnéticas o esas señales que nosotros estamos enviando desde el sensor, y las que se aproximen a niveles digitales muy altos son las que de alguna manera emanan o irradian en mayor cantidad esa señal que nosotros estamos proyectando. Ahora, este también es el último concepto de resoluciones también es bastante importante, y es el tema de la resolución temporal. ¿Y qué es la resolución temporal? Básicamente es la diferencia que existe entre las fechas de toma de una imagen en un mismo lugar. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un ejercicio de barrido predial o de barrido predial masivo, como se denomina ahora en el nuevo modelo de catastro multipropósito multifinalitario, y quizás nosotros vamos a utilizar una imagen de referencia para acceder a una zona que, digamos, ha tenido una altísimo desarrollo urbano. Quizás una imagen de hace 5 años no va a ser el mejor insumo para tanto planear las labores logísticas como las cantidades de obra o el número de predios que yo de alguna manera pretendo identificar allí. Entonces, siempre es presente. Ahora, si te preguntan cuál es la mejor resolución temporal, pues obviamente la más reciente. Es decir, si yo quiero hacer un ejercicio mañana en Pereira, ¿cuál es la mejor imagen? Pues la que pueda tomar hoy, quizás. Ahora, es posible que yo pueda obtener una imagen ortorrectificada de un día para otro. Quizás allí ya habrían unas limitaciones técnicas que me impedirían tener una imagen expedita, pero
sin duda es una variable a contemplar, o es una resolución, es un criterio que se debe contemplar cuando uno hace el análisis de insumo o, sí, básicamente el análisis de insumo de uno de estos productos. Bueno, digamos, hasta aquí, digamos, hemos explicado de alguna forma en qué consisten los métodos directos e indirectos y cuáles son los elementos básicos que se deben tener en cuenta en uno o en otro. Ahora, y retomando lo que habíamos comentado en nuestra reunión anterior, sin duda alguna, cuando nosotros estamos hablando, bien sea de un elemento, de cualquiera de los dos métodos que acabamos de ver, siempre tendríamos asociados los criterios de precisión y exactitud en función del producto que queremos entregar. En este caso, y de acuerdo al diplomado, sería nuestro mapa catastral. Es decir, nosotros podríamos establecer la caracterización de la distribución predial a partir de una imagen o por métodos directos, siempre tratando de establecer niveles de exactitud altos y niveles de precisión altos. Y para recordar, nosotros cuando hablamos de precisión, básicamente estamos hablando de qué tan dispersas son las mediciones que estamos haciendo sobre la coordenada o la ubicación real de un elemento. Y cuando hablamos de exactitud, estamos hablando de qué tan alejados estamos eh, al valor real de esa ubicación, digamos, a modo de recorderis. Ahora, como ustedes pudieron ver en el material que se dispuso en el módulo, en la plataforma Moodle, yo les compartí tanto las especificaciones de la cartografía, de la generación de la cartografía, digamos, de acuerdo al IGAC, como la resolución 643 que establece, digamos, las especificaciones mínimas en cuanto a exactitud y precisión de los levantamientos en el marco de un barrido predial masivo. Como ustedes ya se dieron, o bueno, espero que se hayan dado cuenta y hayan entendido, de acuerdo a la explicación que acabé de hacer, sin duda alguna nosotros podríamos partir y podríamos caracterizar un territorio a partir del análisis que nos permita hacer una imagen ortorrectificada, una ortofoto o una ortoimagen. Sin embargo, de acuerdo a la precisión que nosotros queramos establecer, que ya lo vamos a ver ahora cuando hablemos de barrido predial masivo, nosotros, de acuerdo a ese producto ortorrectificado, que sin duda tendrá una asociación directa a la escala que yo puedo producir o a la escala que yo puedo producir los productos vectoriales asociados a esa ortofoto. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo no solamente al GSD, es decir, al tamaño del píxel, yo puedo empezar a identificar cuál puede ser la escala aproximada de los productos cartográficos, los productos catastrales que yo puedo generar a partir de esa foto, sino también yo puedo establecer cuál es el error medio cuadrático cuando yo haga un ejercicio de exactitud posicional sobre ese ejercicio y cuáles son, digamos, eh, la, bueno, la exactitud. Aquí bien sea el momento para explicar. Nosotros cuando hablamos de criterios de calidad o criterios de conformidad en los elementos que nos entregan, tanto los métodos directos como indirectos, nosotros tenemos que establecer dos conceptos básicos. El primero es el error medio cuadrático, que es básicamente las diferencias entre los valores que yo puedo establecer entre el ejercicio muestral, es decir, yo cuando hago tantas mediciones como establezca el método, puedo establecer, en este primer caso, por ejemplo, en el caso de la tabla que está en el costado derecho, que esas mediciones van a tener una dispersión aproximada de 0.3 metros y adicionalmente puedo decir, es el segundo término del nivel de confianza, que la probabilidad de de que la muestra o las mediciones que yo estoy haciendo estén, digamos, alejadas de la posición real, puede estar alrededor de 59, 0.59 metros, como ustedes pueden ver allí también. Es decir, cuando nosotros hablamos del nivel de confianza, ya tengo un grafiquito que lo explica con mejor detalle, estamos hablando de la probabilidad de que cuando vos hagas una medición puedas establecer un rango o, digamos, un área
radial asociada a la ubicación real de la posición, y el otro hace realmente referencia a las diferencias máximas que pueden establecerse entre las mediciones. Ahora bien, cuando nosotros hacemos esto, ¿y por qué es importante que lo tengamos en cuenta? Porque si bien es cierto, nosotros estamos haciendo un ejercicio, digamos, de análisis de una ortofoto, podemos establecer también exactitudes vectoriales o exactitudes en posición de los vectores que nosotros podamos representar de esa imagen. Ahora, obviamente, esto establecido bajo un modelo de datos, es decir, teniendo presente de qué forma, color, características vamos a representar esas líneas, puntos o polígonos, y teniendo en cuenta también que hay unos conceptos básicos de calidad como la totalidad, la lógica, la temporalidad y la exactitud posicional. Y bueno, y obviamente el metadatos. Bueno, cuando nosotros, digamos, esto en cuanto a las ortofotos o imágenes, entonces al final estamos diciendo que nuestros errores en posición estarán asociados siempre a la resolución espacial que me permita o que me entregue esa ortofoto. Adicionalmente, yo puedo establecer que toda la cartografía vectorial, es decir, todos los mapas que ustedes hoy conocen, implícitamente tienen unos errores medios cuadráticos asociados de acuerdo a la escala y unas exactitudes verticales y horizontales, como ustedes pueden ver también en la presentación. Por ejemplo, para una escala 1-2000, es decir, una escala urbana, nosotros tenemos errores medios cuadráticos cercanos a 60 centímetros, y también sobre él tenemos un nivel de confianza, bueno, tenemos una exactitud vertical con un nivel de confianza del 95% que debe estar sobre 1.18 metros. Ya les voy a explicar en la siguiente diapositiva a qué hace referencia a eso. Ahora, si tenemos en cuenta estas dos diapositivas, están haciendo relación básicamente a unos insumos de entrada que nos permitirán adelantar, bien sea o interpretar los predios que conforman ese, digamos, que conforman ese territorio, o básicamente caracterizar las condiciones logísticas mínimas con las que yo requiero o que yo requiero identificar para adelantar las labores de levantamiento directo. Ahora, cuando nosotros hablamos de barrido predial masivo, no solamente estamos hablando, como ustedes ven aquí en el costado izquierdo, de los elementos de caracterización física, digamos, por efectos de una medición del territorio, sino además nosotros estamos hablando también hoy en el marco del catastro multipropósito del levantamiento de un formulario predial. Ese formulario predial no es una cosa distinta al diligenciamiento de un formulario que tiene embebido, tiene descrito algunas variables de orden física, jurídica o económica asociadas a ese predio. Es decir, nosotros allí podemos encontrar quién es el propietario, o debemos diligenciar quién es el propietario, quizás cuál es el área, bien sea después de que hacemos el ejercicio de caracterización, identificación, levantamiento, o por ejemplo, el área que tiene descrita en el folio de matrícula inmobiliaria, más algunas otras variables que, digamos, en otro momento se las explicaré con detalle, pero digamos, es para que tengamos presentes, el barrido predial masivo no solamente es el ejercicio de levantamiento físico geométrico, sino que tiene asociado también unas labores de caracterización y levantamiento de un formulario predial catastral. Esta era la gráfica que les quería mostrar, y aquí nosotros podemos ver a qué hace referencia el coeficiente de exactitud y el error medio cuadrático. Lo que ustedes ven aquí básicamente es la descripción de la especificación del barrido predial masivo con la que hoy contamos. Perdón, allí no es la resolución 648, sino es la 643 de 2018, donde el IGAC, en asocio con todas las entidades que hoy participan en el proyecto, ha definido que para un escenario o unas condiciones de levantamiento asociadas a características funcionales urbanas, se debe garantizar un error medio cuadrático de 0.21 metros con un nivel de confianza de 0.52 metros. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ven la gráfica en el costado izquierdo, la ubicación del levantamiento es la línea negra, la ubicación real que tiene ese, digamos, llamémoslo predio,
es esta que aparece en color punteado rojo, y la ubicación de control, es decir, las mediciones adicionales, bien sea que hace la interventoría o bien sea una segunda medición una segunda medición de revisión que yo puedo hacer sobre ese ejercicio, me darán cuenta que los tres momentos, tanto mi medición como la ubicación real, como la medición de contraste y revisión, todas estarán en un radio de 0.52 metros a partir de mi punto identificado en el levantamiento. A eso hace referencia ese coeficiente de exactitud. Listo. ¿Y todo esto para qué? Básicamente para poder caracterizar, voy a avanzar un poco más rápido, para poder caracterizar lo que nosotros o hemos llamado un croquis, y de hecho hoy el Instituto Geográfico Agustín Cosas y algunos otros catastros descentralizados de manera obligatoria solicitan, y es básicamente el soporte del levantamiento y la caracterización del ejercicio de levantamiento físico que hiciste en terreno. Como ya les comenté, el formulario predial, que básicamente tiene los componentes de información general del predio, aspectos jurídicos, fiscales, características, y en algunos casos se ha planteado incluso que lleve la firma. Les había comentado también que existe una circular reglamentaria sobre los vuelos aéreos no tripulados, es decir, sobre los drones, que tienen básicamente un objetivo de instruir y reglamentar estos ejercicios. También está dispuesto aquí en el material que les subí, que les compartí en el módulo, y busca, o su finalidad última es garantizar y proteger tanto a los operadores como los otros tipos de vuelo sobre alguna posible colisión. Ahora, existen unas condiciones mínimas que deben tener estos equipos, y básicamente ustedes lo pueden ver con mucho más detenimiento en la norma, pero estamos hablando que deben tener unos sistemas inerciales, deben tener también unos sistemas de pilotos automáticos contingentes. Entonces, lo especifica la norma, y yo sé que quizás algunos deben estar viéndose desde sus casas, pero es lo que dice la norma. Yo sé que la aplicabilidad y el control de la aplicabilidad, por lo menos en estas condiciones mínimas, quizás no se cumple, pero bueno, y debe cumplir también con sistemas de lanzamiento, recuperación y seguridad. Obviamente, cuando hablamos de drones que tienen capacidad de generación, o bueno, tienen usos fotogramétricos, tienen un altísimo costo, y sin duda alguna tendrán estos sistemas. Ahora, también hay unas limitaciones al uso. Cuando nosotros podemos adelantar y requerimos también solicitar un permiso de la Aeronáutica Civil para adelantar vuelos con dron, pues básicamente cuando tenemos alturas superiores a los 152 pies, esos son, son 500 pies y son 152 metros, con unas condiciones mínimas, y es que no se pueden operar en un radio distinto o mayor a los 5 kilómetros alrededor del aeródromo, que no pueden tampoco tener un peso mayor a 25 kilogramos, y que que no se pueden alejar más allá de 750 metros de la ubicación del operador. Digamos, son las condiciones mínimas, y sobre esto se soportan hoy todos los permisos que se entregan a las, a las eh, empresas que están adelantando esos ejercicios. Y bueno, para finalizar, espero que, bueno, por lo menos haya despertado en ustedes muchas inquietudes para que podamos iniciar también, digamos, un ejercicio de colaboración o co-construcción en conjunto a partir digamos, de sus inquietudes, observaciones y quizás respuestas a los desafíos que hemos planteado en los foros, en función de lo que ya hoy les he tratado de explicar. Pero ahora bien, esto que ustedes están viendo acá es el resultado del levantamiento planimétrico que se realizó en el proyecto piloto de catastro multipropósito, y que es bastante diciente, y que los invito a ustedes a pensar si al final el problema de los levantamientos son las geotecnologías o los métodos, o quizás los procesos de planeación, o bueno, no sé. Yo aquí expongo básicamente que las geotecnologías
para captura de datos en sí misma se complementan, es decir, no podemos especificar que o los métodos directos son mejores para levantar la realidad física o los métodos indirectos como imágenes, pero que la decisión de utilizar uno y otro dependerá también del alcance y del propósito que queremos hacer. Lo que ustedes están viendo en el fondo es una imagen con el catastro actualizado por el IGAC en el año 2014 para un municipio de Topaití. Es la línea que ustedes ven en color rojo. Y en color azul ustedes van a ver la caracterización que hizo el operador en su momento a partir del levantamiento. Bueno, ellos realmente hicieron ejercicios cinéticos. Ellos no hicieron solamente levantamientos con RTK o digamos con antenas o métodos o topografía o lo que fuera, sino que lo complementaron, por ejemplo, con las rondas de río. Es decir, si tú identificas una ronda de río o el eje de un río, pues básicamente vas a tener uno de los linderos de los predios que por construcción podrían ser aledaños. Pero la reflexión es básicamente por qué del 2014 al 2017 que se hizo este ejercicio, las diferencias son tan gruesas. Quizás el error allí no estuvo en la geotecnología, porque es imposible que tú no hayas podido identificar el eje, por ejemplo, del drenaje. Quizás sí la distribución inmobiliaria o los ejercicios inmobiliarios se han dado cuenta que las dinámicas o la distribución de esos predios han cambiado, pero allí algo falló. Y mi invitación básicamente es a que pensemos qué pudo haber fallado. ¿Por qué cambia tanto? ¿Por qué no podemos identificar una vía que quizás lleva más de 30 años en el catastro, en los métodos actuales de caracterización o los métodos tradicionales que desarrolla el IGAC, si bien son ellos mismos los que establecen la regulación y las normas y de alguna manera han garantizado que las han implementado, o si quizás allí hay un, no sé, de fondo también hay unos temas conceptuales que debemos apropiar, no solamente los técnicos que hacen los levantamientos, sino también los tomadores de decisión. Y bueno, hasta aquí, digamos, la presentación. Espero no haberme extendido y voy a tratar de responder algunas preguntas. De antemano les pido excusas, sé que es un tema bastante técnico. Traté de resumirlo y bajarlo a nivel, digamos, a un nivel simple para que todos lo entendamos y digamos, nos relacionemos con él, pero sin duda, si a ustedes se les genera alguna duda adicional, pues por intermedio del foro me lo pueden compartir e incluso durante la clase presencial lo podemos abordar. Bueno, la primera pregunta. ¿El LIDAR es mejor? Conocí una empresa de España llamada Dielmo, hace unos trabajos excelentes. De nuevo volvemos al tema de alcance, costos, tiempos y demás. Si a mí me dijeran qué método es mejor, creo que lo he subrayado toda la presentación. Realmente todos los métodos son complementarios, pero en función de lo que quieras. Por ejemplo, hoy Ecopetrol hace el seguimiento de su infraestructura petrolera con métodos LIDAR. ¿Dónde lo hace? Donde el avión puede volar y puede capturar. ¿Por qué lo hace? Porque el impacto en costos del rompimiento o la rotura de un poliducto o la falla de una válvula tiene unas implicaciones en costos enormes. Si a mí me preguntan, ¿el método LIDAR es el mejor método para hacer levantamiento catastral? La pregunta sería, ¿cuánto cuesta hacer métodos LIDAR en, por ejemplo, el área rural de Pereira? Pues es bastante costoso. Ahora, hay métodos de captura que me pueden suplir en función de la especificación técnica que vimos. Si bien es cierto, quizás no lo mencioné, o bueno, de pronto sí, cuando tú estás trabajando con LIDAR, realmente tienes unas aproximaciones a unas precisiones bastante altas de cada uno de esos puntos que constituyen la nube de vectores que has podido construir, o la nube de puntos que construyes. Es decir, que tú puedes construir con un LIDAR fácilmente un 1.500 o un 1.000, que es urbano. Pero si tú te vas para la mitad del Amazonas, ¿qué sentido tiene tener digamos, una precisión, una exactitud tan alta? Y adicionalmente, ¿cómo vas a hacer para levantarlo si tienes unas condiciones topográficas bastante complejas, una cobertura vegetal bastante densa o digamos una cobertura boscosa muy densa? Quizás allí el método LIDAR no es el mejor ejercicio, pero de nuevo, digamos, son ejercicios complementarios. No sé.
¿qué tipo de planos se encuentran en el IDAC? Bueno, el IDAC realmente en la subdirección de cartografía tiene a disposición la venta de muchos productos, no solamente planos. Estamos hablando de la subdirección de cartografía. Allí ustedes pueden encontrar tanto la adquisición de planos, digamos, planchas de cartografía básica, estructurada en bases de datos, es decir, puntos, polígonos eh, y líneas que representan las condiciones básicas, como lo vimos en la clase pasada, digamos, las condiciones de la superficie terrestre que dan cuenta sobre la toponimia, las carreteras, los ríos, las construcciones de manera general, y también, bueno, realmente imágenes no vende, digamos, no están abiertas al público, pero adicionalmente existen también los planos catastrales que de alguna forma son proveídos o están a la venta, digamos, al público en general desde la subdirección de catastro. Y esos planos catastrales, pues, dependiendo, hoy en día se venden realmente en digital, en el caso que existan, y algunos otros en formato análogo, digamos, copias de esos formatos análogos que dan cuenta de una temporalidad, digamos, de un año más o menos de 1975 al 85, recuerdo haber visto, pero básicamente es eso. O sea, ahora, más allá de que lo vendan, también es necesario tener presente que hoy en el mundo digital, el IDAC también ha abierto sus datos. ¿Qué significa eso? Que en el portal de datos abiertos del IDAC también están disponibles todos digamos, los check files o las bases de datos que conforman esos mapas catastrales. O sea, hoy tú puedes entrar al IDAC y descargar, bueno, realmente está disponible todo el país, pero puedes descargarlo y validar qué distribución predial existe en la zona de estudio que quieras analizar. Ahora, es un referente o es un indicativo de lo que puede pasar allí. Y pues también está el portal, el geoportal catastral, que da cuenta de alguna forma de la información más actualizada. Ah, bueno, en la compleja realidad catastral colombiana, ¿cuál método es más interesante? ¿El barrido o los levantamientos de campo a velocidad del mercado? Bueno, a mí me parece aquí bastante, bastante pertinente hacer varias aclaraciones. La realidad catastral colombiana, como yo creo que ya lo abordaron en el módulo anterior, da cuenta de un nivel de desactualización. Es básicamente eso. Un nivel de desactualización bastante alto en cuanto a la caracterización de las variables mínimas que hemos contemplado en nuestro catastro tradicional, más la falta de interoperabilidad o interrelación de esa información para múltiples usos, que es lo que nosotros hemos llamado catastro multifinalitario. Entonces, la realidad compleja catastral, ¿cuál es? Que no tenemos un catastro actualizado y que además los insumos o los productos de esos ejercicios catastrales no interoperan y no están integrados, no son funcionales en este momento y no están abiertos al consumo y uso de otros propósitos distintos al fiscal. Eso por un lado. Cuando tú dices cuál es el método más interesante, el barrio de los levantamientos, técnicamente hemos descrito, o la norma ha hablado, que el barrio predial masivo es exactamente el ejercicio de identificar predio a predio el 100% de los, digamos, el 100% de la cobertura predial, por decirlo así, que está sobre un municipio. Esto es barrio predial masivo, es decir, caracterizar, caminar, visitar o interpretar el 100% de un área. Los levantamientos de campo, de alguna manera, de acuerdo a las especificaciones, están implícitos allí en el barrido, a menos que tengas métodos indirectos que te permitan llegar a las exactitudes en posición que yo te acabo de referenciar. Entonces, si bien el barrido predial, que es el ejercicio de caracterización que dada la norma actual, de alguna manera obligaría a que tú fueras uno a uno a los predios, no solamente por el ejercicio de levantamiento, sino adicionalmente por la caracterización y el diligenciamiento del formulario predial, pues eso hay que hacerlo. Ahora, la dinámica del mercado, ¿a qué respondería? Depende de lo que estemos hablando, porque una cosa, incluso con Diego lo conversábamos hace unos días, una cosa es que aquí en Colombia llamemos gestión predial al ejercicio de saneamiento de un contexto particular de nuestro catastro y de nuestras condiciones jurídicas particulares en función de una obra de infraestructura
que necesita sanear las condiciones físicas y jurídicas de un predio. Y otra cosa son los ejercicios que hoy están enmarcados en la resolución 1753 de la resolución conjunta entre IGAC y superintendencia, que se aproxima también a la caracterización y corrección de la cavidad de linderos en función de una transacción inmobiliaria. Digamos, son cosas distintas. Bueno, espero que haya podido responder. Bueno, tenemos tiempo. Además del IGAC, otras instituciones o iniciativas están disponibles para consultas de planos catastrales. Hoy, digamos, la actividad catastral, bueno, después de la aprobación del Plan Nacional, básicamente el ejercicio catastral está condenado a abrirse al mercado privado y a descentralizarse y a delegarse en sectores catastrales. Pero hoy, si me preguntaran hoy, no hemos podido, es más, no hemos sancionado el Plan Nacional de Desarrollo. Básicamente la información catastral está bajo la custodia y la disposición del IGAC como autoridad máxima catastral del país y los catastros descentralizados. Es decir, donde existan catastros descentralizados, estamos refiriéndonos específicamente a Bogotá, al catastro de Bogotá, al catastro Cali, al catastro Medellín, al catastro Antioquia y al nuevo catastro delegado Barranquilla. Estos 5 catastros adicionales tendrían información particular, pero de sus áreas administrativas. El resto de información catastral reposa toda en algo, en un sistema etéreo que se ha conocido como Sistema Nacional Catastral. ¿Cómo hace la aeronáutica civil el control de uso de drones? Vemos mucha gente que utiliza como recreación y vuelan drones. ¿Y cómo quieren? Exactamente. Esa pregunta es bastante interesante porque si ustedes se dieron cuenta cuando yo hablaba de cuáles son las condiciones mínimas, la altura para que se genere una solicitud, digamos que pueda generar algún riesgo de colisión, está por encima de los 152 metros. Si tú revisas un dron, quizás esos drones de recreación puedan llegar hasta allá, pero la norma establece de alguna manera qué ocurriría si tú recreacionalmente elevas un dron y causas una colisión, básicamente. O sea, estas normas son de aplicación específica, pero de uso general. Es decir, por más que tú estés adelantando actividades de recreación, no te exime a que ya existe hoy una reglamentación que te obligue y da cabida que te sancionen en el caso tal que llegues a afectar eh, el bien público particular. Ahora, yo no lo mencioné, pero esa norma también establece que hay unas restricciones de vuelo en unas áreas de, digamos, de uso especial o privativo, como los cantones militares o las bases militares, el palacio presidencial, algunas alcaldías. Y quizás si tú estás volando con un dron, obviamente la policía sí sabe que existe una restricción y te puede quitar, te puede multar, te puede penalizar. Ahora, cuando, y lo mencionaba porque generalmente cuando a ti te ofrecen un servicio con dron con fines fotogramétricos, lo primero que te entregan es el permiso que le ha concedido la Aeronáutica Civil a esa organización o a esa empresa para que opere en algunas zonas específicas. Por eso, ahora, cuando hablamos de usos recreativos, quizás esos drones que vemos de uso recreativo no llegan a pesar los 5 kilogramos y las afectaciones no sé hasta qué punto puedan cuantificarse. Pero cuando hablamos de drones, bueno, los drones de Maduro, quizás tenemos que ver la especificación técnica de Maduro después de que puedan controlar la galopante desaceleración económica y, bueno, y otras situaciones adicionales. Bueno, pero eso es en términos generales. No sé si tengan alguna otra duda. No me quiero pasar esta vez de la hora. Creo que ya nos pasamos un poquito, pero creo que no hay problema. El tema muy interesante, Elkin. Muchísimas gracias. Si alguno tiene una pregunta, creo que no. Entonces, Elkin, si quieres, cierra y muchas gracias a todos los asistentes y al profesor ingeniero Elkin. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias por la participación y por la paciencia como siempre. Y de nuevo, realmente los invito a que nos, nos, nos transmitan sus inquietudes o sus observaciones. Sé que el tema es bastante complejo y más aún cuando no podemos interactuar.
y más aún cuando yo realmente muevo mucho las manos para tratar de explicarles lo que están ustedes viendo en pantalla, pero cuando nos conozcamos realmente eh, trataré de llevarles mucho más material que les ayude a apropiar estos temas conceptualmente, pero sin duda alguna lo que más nos interesa a todo el equipo en este momento es que nos compartan todas sus inquietudes. Y pues, bueno, de nuevo, gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias a todos. Este video lo subiremos al Moodle el día de mañana. Muchísimas gracias y buena noche a todos. Bueno,